Bueno, y como les decía, este es un trabajo sobre el desarrollo, en la materia de desarrollo y responsabilidad profesional en la práctica educativa, y es parte de la última tarea que nos han asignado. Y bueno, el nombre de esta tarea es el Código de Ética Docente. Mi nombre es Aranza Cepeda Lestrade. Ok, contenido. Entonces vamos a empezar con la parte de introducción primero, de qué es este video y de qué se trata. Luego vamos a hablar un poco sobre la ética en el contexto educativo y por qué esta ética es importante en este contexto. Luego vamos a pasar al siguiente capítulo, que es ser y pertenecer, identidad profesional docente y directiva, que vienen dos apartados, identidad docente y profesionalización docente. Luego vamos a pasar con la parte de comunicación docente, que es un poco hablar de las relaciones entre directivo y docente con las demás personas. Luego vamos a hablar de las conclusiones y reflexiones que nos deja ese trabajo y finalmente las referencias. Bueno, ¿y qué es la introducción de este trabajo? En realidad, en el presente trabajo se trata de hacer una propuesta de un documento orientador para la ética docente, donde se tratan de diferentes aspectos. El primer aspecto es sobre la ética y valores en el contexto educativo, cuáles son los aspectos y características que tienen. En segundo lugar, se trata de reconocer el papel del docente y del directivo en la parte de la identidad y cuál es el significado de esta identidad. También se hacen propuestas para fortalecer la identidad y la profesionalización docente. Y finalmente se habla sobre la comunicación que hay entre docentes directivos y con otras personas dentro de las instituciones educativas. Y bueno, el primer capítulo es ética en el contexto educativo. Y el primer apartado que tenemos es la importancia de la ética en el contexto educativo. Como dice la cita que les pongo a continuación, dice, de acuerdo con Colorado en 2016, la ética es un saber que pretende orientar en la forja del carácter. Este establece los principios fundamentales que rigen la conducta humana, tanto de carácter individual como social. Finalmente, esta ética es aquello de lo que nos podemos ir basando, digamos, para poder tener, digamos, una integración exitosa en la sociedad. Además, los valores éticos fomentan el respeto y la sana convivencia. Aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama en el que nos especifica la ética que busca, cuáles son los participantes, en qué se basa y qué permite. Por un lado, pues busca que el beneficio social y particular de las instituciones, ¿no? No solamente es buscar satisfacer las necesidades de las personas dentro de la sociedad, digamos de la escuela, sino también fuera de. ¿Quiénes participan? Pues participan todos los miembros de la comunidad, desde docentes, padres de familia, directivos y los estudiantes. Y se basa en conjuntos de normas y reglas establecidas por la sociedad y la propia institución. Y finalmente permite que las actividades éticas se vean reflejadas en la sociedad y en la vida cotidiana. Ahora tenemos la parte de ser y pertenecer, identidad profesional docente y directiva. ¿Qué es la identidad docente? Bueno, la identidad docente está definida como la forma en que los profesores se definen a sí mismos y a otros integrantes en la plantilla de docentes. La identidad docente pues se construye a partir de diferentes maneras, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, el proceso de la percepción de la autoeficiencia, la motivación, el compromiso y la satisfacción en el trabajo del profesorado. Además tenemos diferentes características, por ejemplo, una de ellas es que guía sus acciones y orienta principios valóricos. Otra es el compromiso personal, otra es disposición para aprender a enseñar, creencias, valores y basarse en experiencias pasadas. ¿Por qué es muy importante la identidad docente? Bueno, la identidad docente nos permite identificarnos, entendernos como algo o como alguien y con un cierto grupo o comunidad de personas. Es por eso que es muy importante buscar estrategias para fortalecer esta identidad, ya que muchas veces nos ayudan a esta parte de la definición. Por ejemplo, podemos proponer como depender cada vez menos de normativas externas, podemos decidir en nuestra individualidad y como parte de un equipo, ¿no? Es muy importante que los profesores tengamos esta libertad de cátedra y que además hagamos partícipes a nuestro equipo de trabajo pues de estas decisiones. Saberes y prácticas docentes que sean sistemáticas y sostenidas en el tiempo, es decir, si hacemos algún tipo de cambio en alguna cosa, que lo mantengamos, que no sea solamente como de motivación de una clase y se olvide para después. También tenemos la práctica de reflexión conjunta para generar identidad y permitir construir una noción del cuerpo personal
profesional, es muy importante que esta parte de la identidad docente se busque en grupo de personas. Ahora, la segunda parte que tenemos ahora es profesionalización docente. No solamente es importante la parte de identidad, sino también cómo profesionalizarnos y cómo volvernos pues más capaces, ¿no? Tomar cursos, etcétera. Este diagrama que vemos aquí pues habla un poquito de visiones y modelos, paradigmas y estrategias de fortalecimiento. Voy explicando uno a uno en las siguientes diapositivas. Primero tenemos visiones y modelos. ¿Qué tenemos como visiones y modelos para la profesionalización docente? Pues tenemos que establecer una formación inicial de calidad, ¿no? Los profesores no solamente se deben de formar durante el camino, sino desde un principio. Y obviamente potenciar la formación continua del profesor que está trabajando en el momento. Otra cosa muy importante es que tenemos que estar a la altura de las exigencias sociales y las nuevas generaciones. De pronto sentimos los profesores que nos quedamos rezagados con algunas cosas que le suceden a las nuevas generaciones y tenemos que ponernos al corriente, ¿no? Seguir evolucionando conforme evolucionan las generaciones. Los docentes tienen que ser eficientes, tienen que estar formados en 5 competencias genéricas. Tienen que tener competencias académicas, organizativas, didácticas, comunicativas e integradoras. Muy importante. Ahora tenemos la parte de paradigmas. ¿Con qué paradigmas nos enfrentamos los docentes? A pesar de que nuestros nuevos modelos de educación son centrados en el estudiante, el docente sigue teniendo un papel muy importante, digamos, muy participativo, ya que de él dependen muchas cosas dentro del salón de clases. No se puede decir que el estudiante sea el centro de su propio aprendizaje si el profesor no promueve este tipo de aprendizaje. Otra cosa que tenemos es que el profesor debe transitar en una lógica pedagógica. No solamente es en la transmisión de conocimientos, sino hay que meter pedagogía orientada a la diversificación de ambientes de aprendizaje. No todos los chicos tienen las mismas necesidades y los profesores tenemos que tener la suficiente pedagogía para poder realizar esto. Ahora, el docente no solo enseña, el docente tiene que tener implicación moral, emocional y personal con los estudiantes. Esta parte de este paradigma es muy interesante, ya que de pronto asumimos el rol solamente de proporcionar la información a los chicos sin involucrarnos más allá con ellos, ¿no? Y finalmente pues tenemos estrategias de fortalecimiento, que tenemos de construir la unidad y complejidad de la propia experiencia docente contextualizada. Es muy importante, ¿no? que te contextualicemos cómo es la experiencia del profesor. Será muy diferente en una escuela privada o una escuela pública, en qué estado, en qué municipio de Puebla, con qué tipo de estudiantes, si es católica o no es católica. Es muy importante como analizar todos estos factores para poder contextualizar nuestra función como docentes. También tenemos la formación más amplia y exigente enfocada a la profesionalización. No es suficiente con que nos quedemos con que, bueno, yo estudié física y enseño cálculo. Ajá, pero ¿qué parte de pedagogía tengo? ¿Qué otras capacitaciones he obtenido durante mi proceso de educador, ¿no? Y finalmente desarrollar procesos de formación continua en momentos adecuados. Ahora vamos a pasar con la parte de comunicación docente, hablando específicamente de las relaciones interpersonales entre el docente y directivo con las demás personas. ¿Por qué es importante hablar de comunicación? Bueno, la capacidad de comunicarnos es una característica natural del ser humano e incluso de todos los seres vivos. De manera evolutiva hemos ido logrando mejorar estos canales de comunicación y diversificarlos, ¿no? Antes era a través de la lengua hablada o incluso de pinturas de manera escrita, y ahora pues hemos ido abarcando, digamos, más canales de comunicación. Sin embargo, este proceso de transmisión de información no siempre es efectivo y existen diferentes factores que pueden propiciar o afectar esta comunicación. En el caso del docente y del directivo, pues tenemos diferentes características que deben de tener sus formas de comunicación entre ellos y con otras personas. En este siguiente gráfico les mostramos pues un poco cómo debe de ser la relación del docente y del directivo consigo mismo y con los demás. Empezando con el docente consigo mismo, bueno, pues este debe de tener autoevaluación, debe de ser estable, debe de ser profesional y tiene que tener disciplina, ¿no? Es muy importante que nosotros como profesores tengamos buena comunicación interna, que seamos capaces de entender nuestras necesidades y de, digamos, hacer buenos momentos de introspección. Tenemos la parte del docente con otros, él tiene que ser empático, debe de ser mediador y debe de ser imparcial.
nos vamos a encontrar con todo tipo de estudiantes en las aulas y es muy importante que seamos mediadores e imparciales, que seamos neutrales al momento de tomar decisiones en el momento de la comunicación. Pasamos ahora con el director consigo mismo, pues él debe de ser líder, debe de tener inteligencia emocional para poder lidiar con todas las situaciones que se le puedan presentar en la escuela y pues debe de ser una persona disciplinada. El director con otros pues debe de ser mediador, debe promover la convivencia, debe de tener una buena comunicación, debe tener autogestión personal y promover el trabajo colaborativo. El trabajo de comunicación del director es muy importante, ya que todas estas características van a permitir que el trabajo en las escuelas pues sea mucho más armonioso y colaborativo. Y finalmente el director con el docente, pues tenemos comunicación asertiva, trabajo en equipo, relación jerárquica, preocupación de capacitación y compromiso. Esta relación es muy importante, ya que en esta relación se basan muchos estudiantes para aprender cómo comunicarse con los profesores o incluso con sus compañeros. Así que la comunicación debe de ser verdaderamente asertiva entre el director y el docente. Finalmente vamos a hablar conclusiones y reflexiones. Pues, ¿qué podemos decir? El trabajo docente, por su propia naturaleza, es un trabajo muy demandante y exigente en cuanto a lo que se espera de las personas que lo practicamos. Así que es muy importante que analicemos todos los factores que pueden ayudarnos a mejorar. Un código de ética pues es justamente algo que nos podría permitir hacer estas cosas. Es importante recalcar que la construcción identitaria en la práctica docente es trabajo de todos los que pertenecen a la comunidad educativa en la que se trabaja, ¿sí? Es un trabajo de todos, no solamente, digamos, de los que están más arriba. Ahora, ¿qué otra cosa podemos concluir y reflexionar acerca de ese trabajo? Pues es que si las instituciones educativas son espacios de comunicación asertiva y desarrollo colectivo, a lo mejor no va a garantizar que sea completamente efectivo, pero sí va a promover que la práctica ética docente sea de calidad y tenga un sentido y meta social. Recordemos que nosotros en la escuela preparamos a los chicos para que salgan a incorporarse a una sociedad y sean capaces de resolver sus problemas. Y bueno, finalmente la construcción de un documento de este tipo permite cubrir la necesidad de tener un sistema ético organizacional en las escuelas. Esto es para que se les pueda enseñar a los chicos las normas y reglas propuestas, tanto por la sociedad como por las instituciones a las que se pueden, para que ellos se puedan, digamos, desenvolver de una manera adecuada en la sociedad. Y bueno, con esto concluyo la presentación. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Aquí tenemos las referencias. Gracias.